Hola, ¿qué tal, mi amigo, mi amiga querida? Dios te bendiga. Me da mucho gusto poder saludarte una vez más y pues compartir contigo una lección más sobre la carta que Pablo escribió a la iglesia de Corintios. Para esta semana vamos a estudiar el tema de la lección número 8 que se titula El poder de la resurrección de Cristo. Vamos a analizar cuán importante es nosotros saber, creer, confiar en que Cristo resucitó de los muertos luego de morir, porque esa es la garantía que nosotros tenemos de que el trabajo de la redención se pudo completar. Nuestra fe cristiana descansa en que a través de los méritos de Cristo Jesús, de su vida perfecta, del sacrificio completado en la cruz del Calvario, su muerte, pero la resurrección y posteriormente su ascensión e intervención o intercesión por nosotros delante del Padre, es la garantía que tiene el mundo de que la tierra vuelva a tener acceso. Los habitantes de este mundo, los pecadores, podemos tener acceso en el nombre de Cristo, pues ¿a qué cosa? Bueno, al trono de la gracia, donde nosotros vamos a alcanzar oportuno socorro y perdón por nuestros pecados. ¿Cuán veraz y qué sustento bíblico tenemos sobre la resurrección de Cristo? ¿Cuánto hoy por hoy nosotros los cristianos definitivamente tenemos claro de que la resurrección de Cristo fue un hecho cierto, avalado en las Escrituras? Todos los cristianos realmente están seguros y convencidos de que en la cruz se logró todo el trabajo de la redención y que se sella con la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Pues fíjate tú que en la antigüedad, y es parte de uno de los problemas que le tocó atender a Pablo, que estaban ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Porque en la iglesia de los Corintios había un grupo que no creían en la resurrección de Cristo, en que ésta hubiese sido una resurrección real. Ustedes saben pues que a nivel de el poder romano, ellos colocaron guardias allí a las afueras del sepulcro. ¿Para qué? Para ellos, digamos, proteger la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y luego dijeran resucitó, porque Jesús mismo había anunciado de que él resucitaría. Y sin embargo vemos, como lo declara el registro bíblico, que la piedra no fue suficiente para retener al maestro, ni los guardias fueron suficientes para evitar que él saliera del sepulcro, sino que con el poder de Dios, Jesucristo volvió a la vida, y es entonces la garantía que nosotros tenemos de que así como Cristo resucitó de los muertos, pues nosotros, los que creemos en él, tenemos entonces la esperanza de que la muerte no es el fin, sino que morir en Cristo se convierte en ganancia, porque quedamos apartados de una vez por todas para la salvación cuando el Señor regrese. Entonces, ese es uno de los problemas que Pablo trató en la iglesia de los Corintios, sobre el cual vamos a profundizar un poco más en el estudio de esta semana. Pablo se encargó, lo dice la primera parte del estudio de la lección, de proclamar la resurrección de Cristo como un hecho cierto. Él escribe en 1 Corintios 15, 1 al 4, que el evangelio que él recibió y que predicó tiene como centro a Cristo, quien murió por nuestros pecados, dice Pablo allí, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a como lo habían dicho las Escrituras. Entonces, el tema de la resurrección de Cristo no es solo un tema que nosotros tenemos que aceptar por fe, de ninguna manera. No necesitamos aceptarlo por fe, sino
que es un acontecimiento, como digo, avalado y registrado en las Escrituras, que ha permanecido durante miles de años, ¿verdad? Y se presentan, la misma Escritura presenta a testigos de este hecho maravilloso, providencial, sobrenatural, de que Cristo resucitó luego de haber muerto. Al tercer día resucitó. Es por eso que se menciona o se habla en 1 Corintios 15 del 5 al 8 de los numerosos testigos, donde se menciona que luego de que Jesús resucita, se le aparece a Pedro, se le aparece a los 12 discípulos y a más de 500 hermanos, y que Pablo dice, y se me apareció a mí mismo. A Pablo evidentemente no se le presentó como se le presentó a los discípulos en ese tiempo que Cristo resucita y está acá durante estos 40 días, sino que luego se le presenta camino a Damasco, pues con el resplandor de su gloria, en una visión donde quienes andaban con él no lo vieron, pero ni escucharon la voz, de Jesucristo hablándole a Pablo, pero Pablo sí lo pudo ver, escuchar la voz de cuando Cristo le habló y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo dice, y a mí también se me apareció como una evidencia de que después de haber muerto, Cristo resucitó. Entonces, por eso nosotros, a pesar de que no vimos personalmente a Jesús ser colgado en una cruz y posteriormente le vimos después de resucitado, tenemos la evidencia, tenemos el testimonio de quienes sí lo vieron, y ese es un mensaje y una verdad que se ha preservado a lo largo de toda la existencia de las Escrituras. Dice en Lucas 24:48, vosotros sois testigos de estas cosas. Es por eso que nosotros proclamamos la resurrección con esa confianza y seguridad de que sí ocurrió, y de que es precisamente la confirmación de que todo aquel que muere creyendo y habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, tiene entonces la seguridad, la paz, la tranquilidad, la certeza de que la muerte no es el fin, sino que resucitaremos cuando Cristo venga y nos llame para vivir eternamente. En la segunda parte, Pablo habla de que este hecho se convierte en nuestra única y más grande esperanza, refiriéndose a la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, del 9 al 19, allí Pablo muestra con mucha claridad y dice que si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana, pierde completamente su fundamento, lo que ustedes profesan y en lo que han creído. Recuerden que estas fueron palabras dichas por Pablo a miembros de la iglesia de Cristo. Entonces él les dice allí, pues si ustedes no creen que Cristo murió y al tercer día resucitó de los muertos, entonces, ¿en qué se basa vuestra fe? ¿Qué fundamento hay para creer y mantenerse creyendo en Cristo como el medio a través del cual podemos ser salvos? Entonces él pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque obviamente negar pues la resurrección de los creyentes también es negar la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo en los versículos 14 y 17, pues nuestra predicación y nuestra fe sería entonces vana, y todavía estaríamos en pecado, y todos aquellos que mueren no tendrían entonces esperanza de redención, pues Cristo tampoco resucitó. En otras palabras, entonces, si Cristo no resucitó, estamos perdidos, porque la obra de la redención no se completa, porque no tendríamos a nadie que intercede delante del Padre en nuestro favor. En cambio, Cristo, por su vida perfecta, como dijimos al inicio, por su sangre derramada en la cruz, carga, después de haber cargado la culpabilidad
nuestra sobre sus hombros, venciendo la muerte y ascendiendo al Padre, evidentemente se convierte en la garantía que nosotros tenemos de ser entonces redimidos por la fe que colocamos en Él. Gracias a Él tenemos una esperanza segura de vida eterna. Entonces, además, Cristo, este hecho se sustentó y se representó y se afianzó con lo que fueron las primicias. Las primicias. ¿A qué se refieren las primicias? Bueno, las primicias en el mundo de la agricultura se refiere a esos primeros frutos que dan la garantía de cuán abundante será posteriormente la cosecha final. Y la palabra de Dios registra en Mateo 27, 52 y 53 de que en el momento en que el sepulcro de Cristo se abrió, también se abrieron muchos otros sepulcros donde muchos santos resucitaron posterior a haber resucitado Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces allí Pablo presenta el orden perfecto de cómo ocurre lo que es la resurrección. Primero, Cristo que resucita, ¿ok? Posteriormente, todas las personas teniendo la garantía de la resurrección gracias a Cristo, resucitan para vida eterna, y eso se evidencia precisamente en las primicias, que fueron esos primeros muertos creyendo en Cristo, abrazando por fe la salvación que Cristo vino entonces a conquistar para nosotros. No tenemos registro de quiénes fueron los que resucitaron, ni el monto o cantidad exacta de las primicias, de cuántos resucitaron en el momento en que Cristo resucitó. Pero sí dice la Escritura que los sepulcros fueron abiertos y muchos santos resucitaron y se le aparecieron a sus hermanos y a las personas. ¿Ok? Ahora, no podemos especular sobre este asunto, cuál fue la apariencia de ellos después que resucitaron. Evidentemente vemos que Cristo, cuando se aparece pues a sus discípulos y estuvo 40 días con ellos, pues su rostro brillaba de esplendor, ¿ok? No sabemos, no nos da detalle la Escritura sobre los que fueron o cómo fue y cómo vivieron y ante quiénes fueron estas personas. Me imagino que no sabemos ni siquiera de cuánto tiempo habían muerto, a qué época pertenecían, no lo detalla la Escritura. Y yo me imagino que es para efectos de que en ningún momento en ese hecho se le debería dar importancia ni adoración a ninguno de estos que resucitaron, sino solamente a Cristo. Pero la Biblia sustenta y habla claro de que hubo unas primicias. Y algunos dicen, bueno, fueron primicias o personas que resucitaron, que luego vivieron y fueron muriendo cada uno de ellos a su debido tiempo. Pues no es nuestra posición y no tiene realmente, digamos, sentido creer que fue así, sino que la Biblia lo presenta como que los tales fueron los trofeos que Cristo presentó cuando llega al cielo, como que, como trofeo y muestra de su victoria y de cómo Él gana la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Entonces no creemos que las personas o las primicias hayan quedado acá, finalmente hayan vuelto a morir, porque estaría mal representado el tema de los que resucitaron como primicias de los que van a vivir eternamente. Imagínense, si fueron llamados a la vida por el poder de la resurrección de Cristo para posteriormente morir en representación de los que vamos a resucitar para vivir con Cristo, no tendría sentido, porque una vez que todo aquel que haya muerto y creído en Cristo resucitará para vida eterna, no tendría sentido que las primicias hayan resucitado, hayan vivido un tiempo y después hayan muerto. Ahora, sin embargo, nosotros el registro bíblico, como he dicho, se enfoca en Cristo y en lo que Él hizo durante ese tiempo. La Biblia registra que Jesucristo estuvo acá 40 días posterior a su resurrección,
antes de que Él ascendiera a los cielos. ¿Qué ocurrió con las primicias? La cantidad de personas, hombres y mujeres, que resucitaron al momento de la resurrección de Cristo durante estos 40 días. Pues no tenemos información, sino que lo que creemos es que ellos ascendieron al momento de Cristo ascender hasta el trono del Padre y a los cielos, ascendieron con Jesús. De hecho, la hermana Huay habla acerca de esto en un pensamiento inspirado, que ella dice que luego que menciona que los resucitados ascendieron con Cristo como trofeos de victoria. Ella dice en el deseo de toda la gente que Cristo llevó a estos santos al cielo al ascender. De esta manera se pudo entonces, dentro de este marco, considerarse a los tales como las primicias, el trofeo de victoria, de que la muerte no tendrá poder ni potestad para retener a nadie que se ha llamado por Cristo a la vida cuando Él entonces regrese. Así que es la información que tenemos, pero aparte de ser un hecho avalado por las Escrituras, también el Señor le dio fuerza al poder de la resurrección y a la garantía de lo que sucederá con nosotros una vez que vayamos al descanso creyendo en Él, con lo que fueron entonces el milagro y la maravilla de lo que fue las primicias que se generaron y se produjeron al momento en que Cristo fue levantado de entre los muertos. ¿Ok? Luego ya en la tercera parte se nos menciona de qué efecto genera la resurrección de Cristo y qué significaría si Cristo entonces no resucitó. Y en este punto quiero mencionar lo siguiente. Pablo los lleva hasta la última consecuencia, a un punto donde aquellos que decían no creer que Cristo había resucitado, como ya lo dije anteriormente, luego en el versículo 14 del capítulo 15, él les dice, y entonces si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve que nosotros prediquemos acerca de Cristo? Vana es vuestra fe. Y luego en el versículo 19 añade, si en esta vida solamente nosotros esperamos en Cristo, y es mentira, entonces nosotros seríamos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. Ahora, ¿en qué sentido seríamos pues dignos de lástima? Bueno, yo lo voy a presentar de la siguiente manera. Claro está, seríamos dignos de lástima por haber creído en una promesa de vida eterna que nunca se daría. En ese sentido, pues, vivimos bajo una ilusión. Y dice entonces acá la palabra de Pablo escrita allí, dice que Cristo, nuestra esperanza de vida eterna, se convertiría simplemente en una vana ilusión que no tendría entonces sentido haberse aferrado y haber participado de los sufrimientos de Cristo si al final, pues, su resurrección no fue real y si finalmente creímos en algo que no nos da garantía de vida eterna. Para efectos de la salvación, evidentemente seríamos dignos de lástima. Sin embargo, para efectos de lo que serían los beneficios propios de abrazar la verdad bíblica, siempre he dicho, aunque no fuese realmente cierto la fe cristiana, las promesas de la Escritura de vida eterna, la victoria sobre la muerte y la garantía de vida eterna, pues terrenalmente hablando, nos aprovecharía realmente a nosotros haber creído inclusive en esa fábula, si fuese una fábula. Porque definitivamente el seguir a Cristo nos ha enseñado a amar, a perdonar, a abandonar hábitos dañinos y nos ha permitido vivir con propósito. Pero gracias a Dios, nuestra fe no descansa simplemente en el beneficio terrenal, en una buena filosofía, sino que descansa en que realmente Él murió para perdón de nuestros pecados y Él resucitó. Por eso entonces no seguimos sencillamente esta creencia solo
porque nos conviene de manera temporal, sino porque creemos que es una verdad inminente. Y precisamente porque Él resucitó, pues cada sacrificio que nosotros podemos hacer, pues en favor de Cristo y de su causa, tiene evidentemente un valor eterno. ¿Ok? En la parte ya finalizando la lección del día jueves, nos presenta los resultados y la transformación que se va a producir cuando se pueda disfrutar de la restauración, de la resurrección y la restauración de las personas que hayan aceptado a Cristo Jesús. Y allí Pablo utiliza la imagen de una semilla para explicar que el cuerpo que muere no será simplemente devuelto a su antigua condición, sino que como la semilla que es sembrada y luego germina para dar frutos, así será entonces pues la vida transformada de aquellos que sean partes de la resurrección. Y por eso es que en 1 Corintios 15:42 se dice, se siembra en corrupción, pero resucitarán en incorrupción. Entonces allí luego él presenta una de las promesas más gloriosas. Los muertos en Cristo van a ser levantados incorruptibles y seremos transformados en el versículo 52. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Y así como Cristo mantuvo su fisonomía y pudo ser reconocido por los discípulos, nosotros seremos transformados, ¿sí? Pero nos reconoceremos los unos a los otros. Yo sabré quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, quiénes son mis amigos, pero con un cuerpo glorificado, transformados, libres de la muerte, de la enfermedad y de todo el deterioro que ha generado vivir en un mundo lleno de pecado. La Biblia no nos da más detalle al respecto de cómo será nuestra apariencia, pero definitivamente lo que sí es cierto es que seremos restaurados de una manera tremenda, increíble, eterna. Entonces por eso es que finalmente Pablo proclama la hermosura de lo que es la victoria que Cristo ganó al morir y resucitar de entre los muertos, porque es donde se materializó lo dicho en Génesis 3:15, ¿ok? Donde Jesús le dijo, Dios mismo le dijo a Satanás, a la serpiente, enemistad pondré entre ti tu simiente y la mujer y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí en el Edén se le anunció a Satanás lo que posteriormente ocurrió en la cruz. Sí, en el Edén y por el pecado de Adán, dice la Escritura, pues la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de uno. Así que cuando usted dice, bueno, pero ¿y qué culpa tengo yo de estar condenado a muerte y a este mundo tan miserable por culpa del pecado de Adán y Eva? Bueno, sí, así fue. Dice, por cuanto todos pecaron. Y usted dirá, no, pero es que yo no estuve allí. Sí, pero cuando la Biblia dice, todos pecaron, el 100% de la raza humana que existía en ese momento, Adán y Eva, que conformaban el 100%, pecaron. Si Eva hubiese comido el fruto y Adán no, allí solo el 50% de la raza humana hubiese pecado. Pero el 100% pecó. Adán y Eva pecaron. Y como consecuencia nosotros nacemos en pecado. Todo el que nace, nace revestido de pecado. Nace con esa naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia entonces es justa, el plan de salvación es justo cuando dice, así como por el pecado de uno la muerte pasó a todos los hombres, pues es justo que por la obediencia y la victoria de uno que fue fiel y muere por todos los pecadores, nosotros en Cristo podamos tener la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. ¿Sí? Entonces, gracias a Cristo, la muerte ha sido derrotada. Gracias a Cristo podemos decir lo que aparece en el versículo 54 de ese maravilloso capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria.
Es allí donde ocurre lo que dice la Escritura. Y Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. ¿A qué nos lleva esto? ¿Hay que valorar la vida? Claro que sí. Tenemos que vivir la plenitud y tratar de disfrutar los pocos momentos realmente gratos y felices que esta vida nos permite tener, porque sabemos que es una vida difícil, es una vida llena de contratiempos, de sufrimiento, aún para aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús. Así es. La Escritura dice, y Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no nos dio una falsa expectativa de que creer en Él y creer en su palabra nos libera del dolor en este mundo, pero nos da la garantía que en medio del dolor Él estará con nosotros y que ese dolor no durará para siempre, que incluso la muerte no es el fin, sino que la muerte se convierte en ganancia para todos aquellos que bajan al sepulcro creyendo en Cristo y en la resurrección garantizada por la resurrección de Cristo. Entonces es una buena nueva esta palabra, porque sabemos que la victoria está garantizada, que el plan de redención se completó de una manera completa. Cristo vive una vida perfecta. Cristo muere por los pecadores. Cristo resucita al tercer día. Cristo asciende a los cielos y ahora se convierte, desde que asciende a los cielos, en el que intercede por nosotros delante del Padre. Y no porque Cristo nos ame y el Padre no. No porque Dios está irado y está Cristo apaciguando la ira del Padre. Claro que no. Tanto ama el Hijo como el Padre. Tanto nos amó el Padre que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuán grande amor el del Padre! Pero cuán grande amor el del Hijo, que estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Así que el plan fue perfecto. El pecado lo destruyó todo, pero el plan de redención da la garantía de que todo se va a restaurar a su estado original para que tú y yo podamos vivir una felicidad eterna. Y eso alienta mi alma, eso consuela mi corazón cuando extraño a los seres queridos que se han ido. Porque tengo la garantía de que un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará y yo volveré a encontrarme con mis seres queridos. Al terminar 1 Corintios 15, Pablo entonces no nos deja solamente con una doctrina acerca de la resurrección, sino, mi querido, con una invitación para nosotros de vivir en concordancia con lo que hemos creído y con esta esperanza. Es por eso que él dice en 1 Corintios 15, 58, después de presentar toda la veracidad de la resurrección de Cristo, él lanza una invitación que dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor y por el Señor no es en vano. Si sufrimos acá, reinaremos allá. Y yo eso lo creo completamente. Si Cristo resucitó, entonces nuestra fe, mi querido, no es vana y nuestro servicio tampoco es inútil y nuestra esperanza no es una ilusión. Cristo vive, la muerte ha sido vencida y viene el día en que los que murieron en Él resucitarán y los que estén vivos seremos transformados. Por eso vale la pena permanecer firmes. ¿Por qué? Porque nuestra historia no termina en la muerte, sino en la presencia eterna de nuestro Salvador. Quiere el Señor bendecirte. Quiere el Señor cautivarte con el poder de la cruz, con el misterio maravilloso que encierra que un ser haya estado dispuesto a morir por ti y por mí. No veas el tema de la muerte de Cristo como un tema general y global. Colócalo en primera persona y di, Cristo murió por mí. Si tú hubieras sido el único que necesitara que el Padre mandara a su único Hijo para salvarte solo a ti, no hubiera escatimado el Padre y el cielo enviar a Jesús para salvarte solo a ti y a mí. Entonces, ¿cómo hemos de responder a tan grande amor? Oye, yo le pido al Señor que me permita responder entregándole toda mi vida, mi corazón, mi tiempo y mi servicio a Él. Yo te invito a que lo hagas. Es la mejor decisión. Te va a traer resultados maravillosos. Porque aunque vas a sufrir acá, no es igual sufrir
sabiendo que hay alguien que va contigo en el valle de la sombra y del dolor, y que es un dolor temporal, porque pronto todas las cosas habrán pasado y aquí todo será hecho nuevo por el poder, el amor y la autoridad de Cristo Jesús. Vale la pena creer y vale la pena compartir este mensaje de esperanza y de salvación con todas las personas. Para mí es un gusto compartirlo cada semana. Conviértete en un canal de bendición. Abraza esta verdad. Profundiza un poco más de esta verdad contenida en las Escrituras y comparte pues este lindo mensaje con otras personas que de seguro también les hará bien. Bueno, un feliz resto de semana para ti, mi querido. Dios te bendiga, Dios te guarde y que puedas seguir creciendo en el conocimiento y la gracia para con Dios y los hombres. Feliz resto de semana.